Amigas, amigos, para JUDEC, Centro de Estudio y Desarrollo Jurídico, y particularmente para mí, es una inmensa alegría presentar a la profesora Silvina Ramírez, una amiga que siempre nos acompañó en nuestra primera etapa y que ahora, con el mismo entusiasmo y regocijo de ayer, ha aceptado nuestra invitación para el día de hoy. Introducción a los derechos de los pueblos indígenas, matriz constitucional, Estado intercultural y desarrollo de los pueblos indígenas, la guerra silenciosa, desalojo y resistencia a los pueblos indígenas y horizonte político de los movimientos indígenas, conversaciones con sus líderes, son cuatro de sus libros que muestran una línea de investigación y de trabajo intelectual exitosa. Esfuerzo sostenido por años que ha llevado a que su docta voz se oiga en diferentes países de América Latina. Palabra que ahora estamos complacidos en escuchar en esta sala virtual de JUDEC para el mundo iberoamericano. Bienvenida nuevamente, Silvina Ramírez. Hace muchos años que me especialicé en el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, la propuesta de esta charla es precisamente combinar la justicia penal, que es un campo en el que ustedes trabajan en general y están interesados, y los derechos indígenas. De allí el título de la conferencia. Bueno, pensaba por dónde empezar. Y en realidad me parece que al menos hay tres puntos de partida que pueden identificarse antes de aterrizar de lleno ya en los temas específicos de la justicia penal, que son, en primer lugar, el hecho de la diferencia. Los pueblos indígenas son diferentes, tienen una cultura distinta, tienen una cosmovisión del mundo distinta a la cultura occidental, a la cultura en que por lo general, bueno, la mayoría o muchos pertenecemos y es la cultura que se impone. Y cuando yo digo el hecho de la diferencia no es un tema menor, porque por una parte es una constatación empírica, fáctica. Existen pueblos indígenas, son diferentes, están dentro de la órbita de un Estado y hay que aprender a lidiar y gestionar esta diversidad desde el Estado. Entonces, la diversidad cultural presenta un punto de partida y una dificultad para los estados, que por lo general se entienden eh, con dificultad con la diferencia, sobre todo porque nosotros adjetivamos o concebimos a los estados como monoculturales, hegemónicos, que tienen una tendencia a unificar y a no dejarse enriquecer por la diferencia. Entonces, este es un primer punto de partida. El segundo punto de partida es la relación que históricamente han construido los estados con los pueblos indígenas. Y por lo general, y cuando yo hablo de históricamente, no soy historiadora, soy abogada, pero sitúo, digamos, el inicio de la relación, si se quiere, para no, digamos, irme muy atrás a la época de la conquista y la colonización, al siglo XIX, a las primeras constituciones históricas y a la construcción de los estados modernos tal como hoy lo conocemos. Y a partir de allí, la relación que se ha construido, si es que podríamos llamar relación, ha sido y sigue siendo muy entrado el siglo XXI extremadamente traumática. eh, el Estado, esta organización convencional que construimos para organizarnos política, económica, social, jurídicamente, ha dado la espalda consistentemente a los pueblos indígenas. Y es una relación que más allá de los derechos que hoy se encuentran positivizados, es una relación que hay que mejorar
o mejor dicho, volver a construir desde cero para configurarla de otra manera. Y el tercer punto de partida con el que a mí me gusta empezar la reflexión sobre estos temas tiene que ver con transformar el Estado y generar una nueva matriz estatal. Al menos desde mi perspectiva estoy convencida que más allá del conjunto de derechos que hoy existen, para los pueblos indígenas, si no se transforman estas estructuras, es muy difícil poder garantizar el goce efectivo de esos derechos. Entonces creo que nuestros estados que siguen manteniendo mucho de aquellas estructuras del siglo XIX, creo que deberían tener que transformarse radicalmente para poder garantizar el goce de estos derechos a los pueblos indígenas. Con estos tres puntos de partida, ya lo dije, pero vale la pena volver a repetir, de que existen un conjunto de derechos, derechos que son muy variopintos y tenemos derechos desde los derechos territoriales, el derecho a la gestión de los recursos naturales, el derecho a la lengua, el derecho a la medicina ancestral, el derecho a una educación intercultural bilingüe, en fin, un conjunto de derechos que están incluidos en instrumentos jurídicos internacionales. Vale la pena citarlos: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. Estos tres instrumentos jurídicos internacionales son, digamos, el núcleo duro de aquellos que contemplan y reconocen estos derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto que en toda la región, y me voy a referir a América Latina en general, las constituciones han receptado eh, los derechos de los pueblos indígenas. Uno que, digamos, no mencioné, pero que va a ser tema, digamos, de esta presentación, es el derecho a sus propias instituciones, a conservar y fortalecer sus propias instituciones y, en ese sentido, administrar justicia propia. Les decía que em, las constituciones y por diferentes ciclos han ido incorporando estos derechos indígenas, y las últimas constituciones latinoamericanas del siglo XXI, así llamadas, la Constitución ecuatoriana de 2008 y la Constitución boliviana de 2009, han contemplado un conjunto de derechos muy robustos para pueblos indígenas, y significan como un punto de inflexión en el sentido de que Bolivia, por ejemplo, ha intentado refundar el Estado y ha incorporado instituciones que son muy interesantes en temas de pensar estados interculturales y plurinacionales, y que tienen que ver con, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por su parte, Ecuador también tiene, digamos, un capítulo específico dedicado a los derechos de los pueblos indígenas, e introduce algo que no se había introducido hasta ese momento en las constituciones a nivel global, ya no solo estoy hablando de América Latina, que es la naturaleza como sujeto de derecho. Y esto tiene una relación enorme con los pueblos indígenas, porque precisamente son los pueblos indígenas los que tienen una relación muy diferente a la nuestra con todo lo que los rodea, y que son los guardianes hoy de la biodiversidad en el planeta. Entonces, al haber incorporado la naturaleza como sujeto de derecho en Ecuador, hace un guiño de ojos a los pueblos indígenas e incorpora también este derecho en lengua quichua. Habla de la naturaleza o Pachamama, habla del buen vivir summa causa, y esto también, digamos, es destacable. Es la primera vez que una constitución incorpora lengua indígena en el texto normativo. Esto es un panorama muy general, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir a continuación, o al menos yo les voy a presentar, y espero que después podamos iniciar un intercambio o un debate. Sí que discutimos mucho
cuál es el mejor modelo de Estado y qué tiene que ver esto de la interculturalidad o de la plurinacionalidad. Creo que basta decir que en los 90 nosotros hablábamos, y que es, digamos, la época en que el mayor número de constituciones en América Latina se transformó, hablábamos de multiculturalidad. Luego se decidió o se discutió en su momento que nosotros lo que queríamos, cuando digo nosotros, quienes trabajamos o acompañamos a los pueblos indígenas en sus luchas, queríamos construir sociedades y estados que sean interculturales, que las culturas no sean guetos, sino que intercambien, que se enriquezcan, que dialoguen. Ya las constituciones de Ecuador y Bolivia en el siglo XXI incorporaron la plurinacionalidad. Esto es, un Estado que cobija bajo la misma constitución una pluralidad de naciones. Y esto, digamos, representa o describe lo que pasa en la realidad, que en nuestros países existen una multitud de pueblos indígenas que son pueblos naciones indígenas y que coexisten dentro de esta, de la órbita de una sola constitución y de un solo Estado. Por eso también se discutió mucho cuando se iban aprobando los instrumentos jurídicos internacionales, en que si el reconocimiento de todos estos derechos, imagínense, decían algunos, quieren tener su tierra, quieren tener su lengua, quieren tener su justicia, esto significa construir un nuevo Estado. Y lo que nosotros retrucábamos es, no, no, el Estado es una construcción occidental, en todo caso querrían construir otra cosa, pero los pueblos indígenas no están planteando independizarse ni construir un nuevo Estado, sino que solamente están demandando por reconocimiento de derechos, derechos que, insisto, se encuentran en los instrumentos jurídicos internacionales y en las constituciones de los diferentes países latinoamericanos. Por supuesto que ya bajando esto al campo de la justicia penal, a nosotros el reconocimiento de las instituciones propias y el reconocimiento de que dentro de las comunidades indígenas pueden gestionar la conflictividad con sus propias reglas, nos presentan diferentes escenarios. Tenemos, digamos, el reconocimiento de una justicia indígena, de un derecho propio, de una jurisdicción indígena, un primer escenario posible. Un segundo escenario posible es que la justicia ordinaria, esta justicia occidental, cuando juzgue a un miembro de un pueblo indígena, se convierta en una justicia intercultural, y luego se ha documentado y la literatura ha incorporado lo que se llama fenómenos de interlegalidad. Esto es cuando diferentes jurisdicciones, ya sea la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, coadyuvan, trabajan mancomunadamente para poder resolver un caso determinado y acercarle la mejor respuesta a las partes que participan en un conflicto. Por supuesto que todas estos planteamientos, estas ideas, estos puntos de partida, generan, digamos, una discusión de fondo acerca de los impactos que esto tiene en una matriz estatal en donde estamos muy acostumbrados a concebir un monopolio de la administración de justicia. Entonces me podrían preguntar cómo puede ser que la justicia indígena pueda resolver como se les dé la gana si hay una justicia del Estado. Esto es algo que en general se discute. Tenemos que resignificar el concepto de soberanía, tenemos que resignificar lo que nosotros entendemos por unidad estatal y en definitiva tenemos que, digamos, pensar y reflexionar sobre las consecuencias que tienen los derechos que ya están vigentes, porque esto es algo que también vale la pena insistir y repetir. Esto no es un invento o un conejo que se saca de la galera, sino que son derechos que ya están positivizados, que existen, que tienen fuerza normativa y que los estados están obligados a respetar.
En ese sentido, por supuesto que entender que en las comunidades se puede gestionar eh, los conflictos de acuerdo a sus propias reglas, tiene consecuencias, tiene interpelaciones al Estado, porque ya tenemos que sacarnos de la cabeza la idea clásica de cómo concebimos el Estado y ahora nos detenemos a pensar y encontramos que entonces las autoridades indígenas, cualesquiera sean los nombres, dependiendo de los pueblos, están ahora sí, digamos, legitimadas para resolver conflictos. Y si este es el caso, entonces las autoridades indígenas tienen el mismo estatus jurídico en un país que tendrían los jueces, por ejemplo. Los jueces y autoridades indígenas tendrían el mismo estatus. Y esto que estoy afirmando en este momento, si alguno de ustedes es juez, jueza, seguramente, bueno, como que llamará la atención, será curioso, sorpresivo, pero esta es una de las consecuencias de la admisión o del reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen el derecho a administrar su propia justicia. Por otra parte, esto que les estoy, digamos, repitiendo de que pueden utilizar sus propias reglas, significa que ya no existe una única usina productora de normas. O sea, que en un país no solamente este poder legislativo, ya sea que se llame Congreso, Parlamento, dependiendo de los países, es donde se va a producir las normas, producir derecho, sino que también en las comunidades tienen sus propias reglas y van, digamos, a convivir armónicamente respetando esas reglas. Esto otra vez trae, digamos, por supuesto, consecuencias, algunas de las cuales ya les voy a nombrar. Pero para que quede claro, en primer lugar, la literatura ha receptado estos desafíos que plantea la existencia de pueblos indígenas dentro de un mismo Estado y, digamos, con la demanda de resolver conflictos de acuerdo a sus propias reglas, con el nombre de pluralismo jurídico. Coexisten un conjunto de sistemas de justicia dentro de un mismo Estado. Y no es la cuestión simplificada de que en todo caso hay justicia ordinaria o justicia occidental versus justicia indígena, sino que por el contrario hay tantos sistemas de justicia como pueblos existen en cada uno de los países. Seguramente, bueno, ustedes pertenecen o son habitantes de países diferentes de América Latina y en cada uno de sus países hay una multiplicidad de pueblos indígenas. Cada pueblo indígena va a tener su propio sistema de justicia, porque uno habla en general de pueblos indígenas, porque no podemos hablar en particular de cada uno de los pueblos, y aparte porque yo desconozco las particularidades de cada uno de los pueblos, pero cada uno de los pueblos es muy diferente entre sí. Tienen lenguas distintas, tienen organizaciones diferentes, espiritualidad distinta, instituciones, símbolos, o sea, son diferentes entre sí. No hay que olvidar que este hecho de la diferencia, la diversidad cultural, también es diferente internamente. O sea, los pueblos indígenas son muy diferentes entre sí. Pero insisto, en términos de simplificación y para poder entendernos, hablamos de pueblos indígenas en general. Entonces, eh, yo tengo, digamos, un escenario montado en dos patas. Uno, tengo, por una parte, el respeto de la institucionalidad indígena, y vamos a ver qué se deriva de este respeto. Y la otra pata, el otro pilar, la otra columna, sería eh, cómo la justicia ordinaria, cuando tiene que juzgar a un miembro de un pueblo indígena, debe convertirse en una justicia ordinaria intercultural
precisamente para respetar los derechos de los pueblos indígenas, que son derechos humanos y derechos colectivos. Ahora bien, empecemos, digamos, con la primera pata, el respeto de la institucionalidad indígena. Les había mencionado que, digamos, esta coexistencia de diversos sistemas de administración de justicia se conoce en la literatura como pluralismo jurídico. Y en realidad es, digamos, no es otra cosa que admitir de que no existe un monopolio de la administración de justicia. Y tampoco existe el monopolio de la administración de castigo, que esto en el derecho penal es un tema central, porque las comunidades tienen, en general, digamos, para que exista un sistema de justicia, o al menos para que le llamemos sistema de justicia, tiene que existir autoridades, procedimientos, reglas y un sistema de sanciones o castigo. Pues bien, en general los pueblos indígenas tienen todos estos elementos. Por eso hablamos de que los pueblos indígenas tienen su derecho propio, su jurisdicción indígena que ha sido reconocida, insisto, en muchas constituciones latinoamericanas. No en todas, pero muchas constituciones reconocen la jurisdicción indígena, empezando por una que fue señera, digamos, y que es una constitución que sigue siendo muy potente, que es la Constitución colombiana de 1991. Pero bueno, esto de que exista una pluralidad de sistemas de administración de justicia me está en cierta medida obligando a que yo articule o coordine para que estos sistemas de administración de justicia no se choquen, no se solapen, no existan contradicciones y sobre todo no ocurra algo que en el derecho penal es tan relevante, que es respetar el nem bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Muchas veces ha sucedido que, digamos, un conflicto ha sido resuelto por las autoridades indígenas aplicando su propio derecho y que luego ha llegado por diferentes vías, porque alguien se notició, porque un fiscal, porque blibla, ha sido, digamos, entendido por la justicia ordinaria y esa persona ha sido juzgada dos veces por el mismo hecho. Entonces, para evitar que esto suceda, es que, digamos, empezaron a discutir leyes de coordinación entre los sistemas de justicia indígenas y el sistema de justicia ordinario. En la actualidad solamente existe, está vigente una ley que se llama Ley de Deslinde Jurisdiccional, porque así la llamó la Constitución boliviana de 2009, que, bueno, para Bolivia, y que es una pésima ley, vale la pena también remarcar, porque vacía la jurisdicción indígena. Y esto es algo que me gustaría insistir o por lo menos dejar claro. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce las instituciones indígenas y la administración de justicia propia, no pone ningún límite al ejercicio del derecho de ejercer su propia justicia. ¿Y esto qué significa? Que en realidad no existen límites para los tipos de delitos. Pueden resolver en las comunidades cualquier delito, incluido homicidio. Esto ha generado una controversia enorme y jurisprudencia que también es contradictoria. Tenemos casos como los de Ecuador, que en algún momento reconoció la posibilidad de las autoridades de resolver en un conflicto de homicidio que ya habían resuelto, y luego en un caso totalmente similar, análogo, la Corte Constitucional Ecuatoriana desconoció este derecho. O sea que van a encontrar, digamos, jurisprudencia también encontrada, pero lo cierto es que no existen límites materiales. Nosotros pensamos en una ley de deslinde jurisdiccional o una ley de articulación, que en realidad, como usando una metáfora futbolera, porque soy argentina, que marque la cancha y que sea muy austera y que diga qué cosas le corresponde entender a la justicia indígena y qué cosas a la justicia ordinaria. Entonces pensamos en una ley que tenga claramente contemplado la competencia,
La competencia material, insisto, no tienen límites materiales, pueden entender en cualquier tipo de delitos. La competencia personal, donde si las partes son indígenas, entiende la justicia indígena, la autoridad indígena, y una competencia territorial. En territorio indígena entienden las autoridades indígenas, fuera de ella entienden las autoridades de la justicia ordinaria. De todas formas, esto se dice rápido y uno no puede hacer un casuismo excesivo, pero siempre hay casos difíciles en donde uno se pregunta, bueno, ¿debería entender la justicia indígena? ¿Debería entender la justicia ordinaria? Pero uno puede, digamos, a grandes rasgos establecer las reglas. Sí me gustaría también indicar algo que es relevante. El indígena es miembro de un pueblo indígena y como tal tiene un conjunto de derechos específicos que, insisto, son derechos colectivos, y por otra parte es ciudadana y ciudadano de un Estado y tiene los mismos derechos y obligaciones que tenemos todas y todos. Entonces, si dentro de la comunidad colectivamente deciden que no quieren entender en un caso determinado, por cualquier razón que sea, porque la institucionalidad esté debilitada, porque es una comunidad pequeña y esto les va a traer demasiadas, digamos, internas, porque no tienen los elementos para llegar a la solución de un caso, en fin, cualquiera sea la razón, colectivamente y a través de sus autoridades pueden solicitar a la justicia ordinaria que intervenga. ¿Y esto por qué quiero dejarlo clarificado? Para decir dos cosas. Primero, que la jurisdicción indígena es una jurisdicción obligatoria, no optativa. Las jurisdicciones, como ustedes pueden imaginar, no son una góndola de supermercado donde uno va y escoge, digamos, hoy quiero que me juzguen mis autoridades y mañana quiero que me juzguen los jueces del país. No, la jurisdicción indígena es obligatoria. Ahora bien, si colectivamente y por medio de sus autoridades deciden que no van a entender en ese caso, tienen el derecho de recurrir a la justicia ordinaria en su calidad de ciudadanos del Estado, porque tienen el derecho al acceso a la justicia. Entonces el Estado tiene que intervenir y no puede denegarle su derecho lavándose las manos como diciendo, ah, no, 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 son comunidad indígena que se las arreglen porque está reconocido su derecho a gestionar su propia conflictividad. De todas formas, em, y esto también es preciso aclararlo, existen límites al ejercicio de la justicia indígena, no porque tengan este derecho reconocido por los instrumentos jurídicos internacionales y muchas constituciones de la región, significa que van a hacer lo que se les dé la gana, para decirlo claramente, sino que existen límites y los límites están dados por los derechos humanos fundamentales. Otra vez, digamos, se discute mucho alrededor del sistema de castigo que se aplica en las comunidades. Vale la pena, acá como una nota a pie, comentarles que el derecho indígena o la justicia propia o la jurisdicción indígena no es un derecho escrito, es un derecho eminentemente oral. Entonces, bueno, esto no significa que no se transforme, pero sí es cierto de que se transmite oralmente de generación en generación. Entonces, en las comunidades se va, digamos, no existe la división por ramas que tenemos en el derecho occidental, no existe el derecho penal, el derecho civil, el derecho de familia, sino existe lo que está bien y lo que está mal, para simplificarlo, lo que está permitido y lo que está prohibido. Y desde esa perspectiva es que, bueno, según, digamos, lo disvaliosa que sea esa conducta dentro de la comunidad, va asociado al tipo de sanción, de castigo. Y esto, digamos, se discute enormemente porque hay castigos que son castigos corporales. El uso del fuete en Colombia, el azote, baños de agua fría, bueno, algún tipo de castigos que, por supuesto, que nos pueden resultar chocantes y ahí empieza, digamos, la discusión. Bueno, esto es atentatorio contra los derechos humanos fundamentales. Y aquí decir varias cosas. La primera tiene que ver con que efectivamente los límites son los derechos humanos fundamentales,
pero los derechos humanos fundamentales que deben ser interpretados interculturalmente, porque ustedes imagínense lo que es nuestra pena privativa de prisión y cómo son nuestras cárceles si no son profundamente violatorias de derechos humanos fundamentales. Entonces hay como una doble vara, ¿no? Entonces nosotros miramos, digamos, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Muchas veces decimos, uy, esto es atentatorio de los derechos humanos fundamentales, cuando en realidad nuestros castigos son horribles. Pero bueno, más allá de que la idea es justamente respetar los derechos humanos fundamentales, sino porque la pena privativa de libertad de nuestro sistema de justicia sea violatorio de derechos humanos, vamos a permitir que en las comunidades se violen los derechos humanos fundamentales. Tenemos algunos antecedentes, la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional colombiana, que echó muchas luces a estos temas y que en realidad la Corte Constitucional colombiana estableció mínimos constitucionales que no pueden transgredirse, ya sea uno blanco, negro, amarillo, violeta, no importando de qué pueblo provenga, no podemos violentar ciertos mínimos constitucionales. Entonces la Corte Constitucional colombiana dijo: sí a la vida, no a la pena de muerte; sí a la integridad física, no a la tortura; sí a la libertad, no a la esclavitud; y sí al debido proceso, entendiendo por debido proceso, no un fiscal, un defensor, no un proceso como nosotros consideramos el debido proceso, sino como tradicional y ancestralmente resuelven dentro de las comunidades. Y en un caso que era precisamente de castigo por medio de azotes, la Corte Constitucional entendió que esto no era tortura, porque los azotes estaban, digamos, aplicados para provocar vergüenza y reproche social y no para infringir sufrimiento. Esto es importante porque en general la aplicación de este tipo de castigos se hace frente a toda la comunidad, y efectivamente la vergüenza social juega un rol fundamental dentro de lo que es el castigo. Y entonces uno no puede interpretarlo o valorarlo como una tortura, sino como esto, digamos, como un reproche que tiene esta finalidad, no tiene la finalidad del sufrimiento. Em, por otra parte, alguien tiene el micrófono abierto, pero bueno, tratemos de abstraernos de los sonidos. Gracias, Juan Carlos. Y para decirles también de que, digamos, hay muchísimas discusiones alrededor de que si estos mínimos son los mínimos suficientes o si no habría que incorporar otro tipo de cuestiones. Actualmente hay mucha discusión acerca de la violencia de género, digamos, cómo se lidia con esto, que vale la pena decir que la violencia de género no es una cuestión de las comunidades indígenas, sino que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, sea occidental o cualquier tipo de cultura, lamentablemente. Pero sí, digamos, se discute cuáles son los límites al castigo. Y por otra parte, digamos, en esta ley de coordinación, aparte de las competencias y los límites, habíamos discutido en algún momento una norma de auxilio judicial. Puede ser que en la comunidad no tengan los elementos para resolver un caso, pero puedan pedirle ayuda a la justicia ordinaria. Se me ocurre un estudio de ADN, por ejemplo, que sí puedan, digamos, solicitar la colaboración, pero que quieran resolverlo de acuerdo a sus propias reglas y por sus propias autoridades. Y en ese sentido nosotros estaríamos hablando de estos fenómenos de interlegalidad y de una suerte de colaboración entre jurisdicciones indígenas diferentes. Pero bueno, este es un escenario posible. Esto, digamos, presenta muchísimos problemas, hay muchísimos debates, pero bueno, no nos da el tiempo para hilar finito, pero sí, digamos, es una pata de la relación entre justicia penal y derechos indígenas, la posibilidad que tienen las comunidades de administrar derecho propio. La otra pata que les había mencionado es la justicia ordinaria intercultural. Esto es,
todo el tiempo la justicia ordinaria juzga a indígenas. Esto es, digamos, es una obviedad, les diría, ¿no? Es que hasta, digamos, hasta por los casos en que las propias autoridades de las comunidades indígenas derivan casos a la justicia ordinaria porque no quieren entender. Pero la justicia ordinaria siempre juzga a indígenas, pero tiene que respetarles sus derechos específicos por pertenecer a un pueblo indígena. Entonces, ¿cómo se puede convertir esta, digamos, justicia ordinaria en intercultural, que no es otra cosa que tener presente que existe otra cultura y otra mirada del mundo y que esto también se juega en la resolución del conflicto? Es aplicando o poniendo en marcha instituciones sensibles a la diversidad. Y aquí otra vez, esto no significa inventar nada, que el derecho muchas veces debería ser más creativo de lo que es, pero hay instituciones que ya existen y que solo deberíamos echar manos de ellas. Por ejemplo, ya esto está, digamos, en algunos códigos procesales penales de la región hace muchos años. Por ejemplo, la extinción de la acción penal cuando el conflicto ha sido resuelto efectivamente en las comunidades. Esto está en el CPP de Bolivia hace mucho tiempo, en el CPP paraguayo. La figura de los traductores o intérpretes, que si bien en muchos países ya se encuentran, digamos, en ejercicio, lo cierto es que en muchos lugares hay mucha resistencia, porque hay como un prejuicio de que los indígenas están escolarizados en castellano. Entonces, pasan un proceso penal y muchas veces se enteran poco y mal de por qué están siendo juzgados precisamente porque no se les presta un intérprete. Es como si nosotros fuéramos, no sé, a China y me juzgaran en mandarín, sí, porque es difícil que uno sepa mandarín por estas regiones. Entonces, es violatorio de todos sus derechos. E insisto, muchos piensan de que, bueno, porque están en un país en donde se habla castellano, bueno, ya entienden o pueden entender cuando un proceso penal es algo mucho más delicado y tienen que entender exactamente por qué y cómo están siendo juzgados. Los peritajes, por ejemplo. Uno siempre cuando piensa en peritajes antropológicos. Y yo digo frente a esto varias cosas. Uno, que pueden ser peritajes antropológicos desde ya, pero pueden ser otro tipo de, digamos, peritajes de otras disciplinas, obviamente, pero también peritajes de las propias autoridades indígenas. Muchas veces se está, digamos, lidiando con un conflicto y que pueden ser conflictos graves dentro de la comunidad, pero los jueces no investigan acerca de cuáles son las prácticas en esa comunidad, qué es lo que pasó realmente. Entonces, para eso están las pericias. Al juez no se le puede exigir que conozca de culturas indígenas que le son ajenas, esto es desde ya. Pero sí lo que le es exigible a un juez es que se desasne, esto es, que se ilustre y que pida ayuda cuando no conoce el trasfondo del tema que está juzgando. Algo que se está utilizando cada vez más son los amicus curia, esto es, organizaciones especialmente dedicadas a la materia o expertos, especialistas, que le acercan al juez un escrito en donde le da elementos para que pueda llegar, digamos, a la respuesta judicial de la mejor manera posible. Y también en la región existen defensorías especializadas, defensorías que conocen de derechos indígenas, que no necesariamente tienen que estar conformadas desde ya por abogados indígenas, pero es cierto que los imputados indígenas van a tener una mucha mejor defensa si el abogado ya conoce cuáles son sus derechos que si tiene que ir aprendiendo sobre derechos indígenas al calor de un litigio. Entonces, las defensorías especializadas también son herramientas que convierten a la justicia ordinaria en intercultural. En fin, de lo que se trata, y ya para ir redondeando y terminando, es que
la justicia también pueda incorporar categorías jurídicas diferentes, así como incorpora derechos que a veces les resultan ajenos, como pueden ser los derechos territoriales indígenas, que no tienen nada que ver con nuestra propiedad privada, también tiene que incorporar esto del respeto al sistema de justicia de los pueblos indígenas, que por lo general, y de mi experiencia, los funcionarios de justicia son muy refractarios a reconocerlo. Y todo esto, digamos, con el horizonte de la igualdad. Nosotros queremos un pluralismo jurídico igualitario, esto es, no una justicia indígena que se subordine a la justicia ordinaria, sino, digamos, sistemas de justicia que se encuentren en paridad de condiciones, pero porque queremos construir estados igualitarios. Y entonces permítanme terminar con lo que empecé, que es el modelo de Estado. Yo creo que en el horizonte, el modelo que es compatible o que va a ser compatible en algún momento con la vigencia efectiva de los derechos indígenas, es un Estado que sea igualitario, inclusivo, intercultural y plurinacional, intergeneracional e interespecie. Miren todo lo que le estoy pidiendo al Estado. Y por eso creo que hay que transformar la matriz estatal para que sea compatible con la vigencia de estos derechos indígenas. La justicia penal siempre es, digamos, un campo muy delicado porque está en juego la libertad de las personas y porque siempre, digamos, tiene este doble rol también frente a los pueblos indígenas, que no solo que tiene que respetar sus derechos cuando los juzga, sino que muchas veces son utilizadas las herramientas del derecho penal para hostigar, para perseguir, para criminalizar cuando los pueblos indígenas demandan por sus derechos, principalmente por sus territorios y por sus bienes comunes naturales. Ojalá que en algún momento podamos transformar el Estado y agradezco enormemente este espacio que me permite plantear temas que me parecen que son tan necesarios, tan relevantes y que siempre son postergados en los espacios en donde discutimos sobre derecho. Muchas gracias. Realmente para JUDEC, Centro de Estudio y Desarrollo Jurídico, y particularmente para mí, es una inmensa alegría haber tenido esta tarde-noche a la profesora Silvina Ramírez, una amiga que siempre nos acompañó en nuestra primera etapa y que ahora con el mismo entusiasmo y regocijo ha aceptado nuestra invitación para estar entre nosotros hoy. Introducción a los derechos de los pueblos indígenas, matriz constitucional, Estado intercultural y derecho de los pueblos indígenas, la guerra silenciosa, despojo y resistencia de los pueblos indígenas y horizonte político del movimiento indígena, conversaciones con sus líderes, son cuatro de los libros de Silvina que muestran una línea de investigación y de trabajo intelectual exitosa. Esfuerzos sostenidos por años que han llevado a que su voz, a su docta voz, eh, en el tema de los derechos indígenas se oiga en diferentes países de América Latina como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, y que ahora, palabra que acabamos ahora de escuchar, complacido en esta sala virtual de JUDEC para el mundo iberoamericano. Muchísimas gracias, Silvina, por acompañarnos en este nuevo proyecto. No, la verdad que la alegría es mía y lo digo genuinamente. Bueno, ahora tenemos abierto el derecho a palabra. Quienes quieran hacer preguntas, comentarios sobre el tema tan interesante y sobre todo en algunos países en donde realmente el análisis o la investigación sobre estas cosas parece que pasan así como por alto, por desapercibido, teniendo pues unos pueblos indígenas tal cual como tú lo explicaste y todo lo que esto significa dentro del punto de vista de la justicia penal. Tienen la palabra las personas que están en la sala, que hasta ahora son 27. Los abrumé. No, ya vas a ver que pronto van a romper un poquito el miedo escénico. Bueno, aquí dice Brenda Álvarez,
Excelente clase, profesora. Gracias por compartir sus conocimientos sobre los derechos indígenas. Gracias. Buenas tardes, soy Lorenzo Chávez de Guatemala. Primero felicitar a los organizadores y a la ponente. Efectivamente, nosotros también, como ella lo explicó, estamos en Guatemala con este asunto de no solo el reconocimiento, sino también la práctica que se hace y somos multicultural y también tenemos el pluralismo jurídico. Sin embargo, igual ha costado un poco con el Estado, pues, para poder llevarlo a ser efectivo. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante lo que se ha explicado y nos queda nada más agradecer, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Un gusto. Doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Amarilis Chilel. Yo hace muchos años trabajé una tesis en cuanto a las penas impuestas por los juzgados penales indígenas en cuanto a la ilegalidad de estas penas impuestas. Entonces, en cuanto a la ilegalidad, ¿por qué? Por la violencia que se ejerce, por ejemplo, en mi país, Guatemala. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo pudiéramos concientizar con respecto a ello en cuanto a las penas que se imponen en materia penal, ya que las penas pues violentan completamente los derechos humanos? Sin embargo, pues hay un pluralismo acá en donde básicamente el pueblo indígena manifiesta tener un derecho. Sin embargo, ese derecho violenta garantías en materia internacional, en este caso derechos humanos. Entonces le pregunto a usted nuevamente, ¿cómo pudiéramos hacer para que pudiera haber una conciencia en cuanto a que no se puede violentar estas garantías? Porque usted se ha dado cuenta que en Guatemala han habido linchamientos y es parte de las penas impuestas por los juzgados penales indígenas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Amarilis. Yo he trabajado mucho en Guatemala y bueno, hace más de 30 años conozco mucho. Y yo estoy convencida que los linchamientos no son parte de la justicia indígena, más allá que son parte de una sociedad violenta. Guatemala ha atravesado en su historia, bueno, que no terminan todavía, épocas de mucha conflictividad y mucha violencia. Y entonces creo que esto es, digamos, la muestra de la descomposición de la sociedad y de la pérdida de credibilidad de la justicia. No creo que el linchamiento sea un castigo, digamos, propio, ¿no? Sino que eventualmente lo aplican indígenas y no indígenas, pero no como parte de su sistema de sanciones. Y es cierto de que hay castigos corporales y es cierto de que eventualmente, a mí me ha tocado también presenciarlos, pueden ser, digamos, castigos corporales que son muy, desde nuestra perspectiva, sí, violatorios de derechos humanos fundamentales. Pero y me parece que uno puede, digamos, a través del diálogo intercultural, ir transformando esos castigos. Pero sí, esto me lleva, digamos, a otra reflexión. Nuestros castigos, que son penas privativas de libertad, son profundamente violatorios de los derechos humanos fundamentales. Entonces nosotros nos rasgamos las vestiduras frente a la violencia de los pueblos indígenas cuando nosotros en nuestra sociedad civilizada, algunos le llamarán así, somos profundamente violentos con los castigos que aplicamos. Sin ir más lejos, nosotros ahora en Argentina, desde la organización en la que trabajo, estamos en una campaña para sacar los presos de las comisarías. Y si yo les comparto las fotos, que no les llamarán la atención, porque en nuestros países conozco en las cárceles de Guate y conozco, digamos, en la región, cómo se encuentran, digamos, transitando la pena privativa de la libertad y en colchones en el suelo, en condiciones espantosas, con enfermedades. Entonces hay como, digamos, diferentes varas, como les decía en mi presentación, para medir esto de los derechos humanos fundamentales. Creo que lamentablemente los derechos humanos fundamentales están ahí, digamos, como estándares y hay muchas de nuestras prácticas que vulneran. Y creo que también de que habría que
digamos, ir transformando los sistemas de castigo de los pueblos indígenas que fueran, digamos, ejercicio de violencia. Y cuando hay azotes muy bien dados, me parece que sería conveniente que no fuera así. O sea, creo que se pueden transformar las prácticas y creo que sería deseable que ésta se transforme, como sería deseable que se transforme también nuestros sistemas de castigo. Pero yo siempre creo mucho en el diálogo intercultural. Lucinda García, muchas gracias, excelente ponencia. Y Edmundo Ayala, excelente disertación sobre los derechos indígenas en Hispanoamérica y por compartir sus conocimientos con los integrantes del chat. Muy buenas tardes. Adelante, Lucinda, te oímos. Gracias. Muchas gracias. Primero, doctora, gracias por la disertación. Ha sido una excelente ponencia. Luego, yo quería opinar o preguntarle algo. En principio, aquí en Guatemala, pues es pluricultural. A Y ver, en perdón, cuanto a... Lucinda, te Perdón. interrumpo un minuto Ahí porque está. Aurelia Aurelia, habla. por favor, Aurelia. Ahí está. Ahora sí, Lucinda. Lucinda. Gracias. Bueno, Guatemala es pluricultural y tal vez uno de los problemas que tenemos nosotros es de alguna manera que no aceptamos ese pluralismo en algún momento pues vemos tal vez como una cuestión negativa la forma en que sanciona los pueblos indígenas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo también con lo que indicó la disertante en cuanto a que los linchamientos no es parte de la cultura de los pueblos indígenas. O sea, eso es algo que lamentablemente se ha heredado por los diferentes conflictos que ha vivido Guatemala, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí me genera tengo una duda en cuanto a que el convenio 169 de la OIT es un convenio en materia de derechos humanos, pero también hay otros convenios en materia de derechos humanos, como por ejemplo la CEDAW, la Convención Belém do Pará. Y una de las cuestiones que se ha notado mucho recientemente y que incluso se ha utilizado cuando son casos de violencia sexual o delitos sexuales o violencia contra violencia contra la mujer no tanto, tal vez lo que es cuestión sexual. Hemos visto cómo han aumentado las denuncias en cuanto a que hay adolescentes que han empezado a tener esa convivencia con su pareja, o sea, tienen esa convivencia, pero resulta ser que no han cumplido aún los 18 años de edad, aunque aquí en Guatemala está prohibido que haya un matrimonio en personas menores de 18 años de edad. Sin embargo, lamentablemente, pues en algunas comunidades ya hay niñas que no han cumplido los 18 años de edad y que ya están viviendo en forma marital, por así decirlo, con su conviviente. Entonces, se argumenta que es parte de la cultura de los pueblos indígenas que a muy temprana edad se unan, que convivan y que por eso no podría ser sancionado por un tipo de delito o, por ejemplo, una violación sexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha argumentado que existe, es parte de la cultura de los pueblos indígenas a que vivan. Y entonces, en algunos casos, incluso las fiscalías, ¿verdad? Entonces, dicen, bueno, sí, en la comunidad es cierto, así es, pero no hay ninguna, ¿cómo pudiera indicar ningún respaldo que pueda argumentar que sí en esa comunidad así es? Porque me llamó un poco la atención que usted mencionaba que no necesariamente tienen que ser peritajes antropológicos, que me parece muy importante lo que usted mencionó, porque a veces también estamos muy encerrados en que tiene que ser un peritaje antropológico para que haya validez. Me llamó mucho la atención y sí, interesante, y me gustaría también que usted pudiera explicarnos así brevemente un poco más cuál sería el perfil de esas autoridades o cómo serían las autoridades indígenas o a través de qué podrían ellos decir que hacer ese tipo de peritaje, ¿verdad? En donde ellos indican que sí es parte de su cultura, sí es parte de lo que ellos tienen en su comunidad, ¿verdad? Y
Eso sería. Gracias. Gracias, Lucinda. Mira, lo que me preguntas, bueno, abarca, digamos, muchos temas y temas muy sensibles, muy espinosos, te diría. Vamos por partes. En primer lugar, te diría que nosotros tenemos la tendencia, digo nosotros, aquellos que pertenecemos a la cultura occidental, de tomarnos como parámetros de corrección. Si nosotros decimos que está bien, está bien. Es cierto que hay instrumentos jurídicos internacionales que establecen los 18 años en el caso de la niñez, pero también es cierto de que si vos lees la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 30 y la Observación General 11, allí habla especialmente de tener en cuenta la familia indígena, que es diferente a la familia occidental. En los últimos tiempos, nosotros desde la cultura occidental hablamos de poliamor, hablamos de familias ensambladas, hablamos de subrogación de vientres, hablamos de fertilización asistida, mil cosas que antes no estaban ni siquiera en nuestro imaginario. Y la verdad es que algunos estarán más de acuerdo, otros en desacuerdo, pero no nos rasgamos las vestiduras. Digo, que en las comunidades puede haber violencia de género, violaciones, abusos desde ya en todos los lugares, porque acá un compañero habla de que el derecho puede ser muy machista. Nuestro derecho es patriarcal también. O sea que no solamente el derecho indígena, y tenemos que cambiar el machismo, no solamente, digamos, el machismo en las comunidades indígenas, sino el machismo que nos sigue atravesando. Pero yo creo, y hay antecedentes jurisprudenciales, acá en Argentina tenemos antecedentes de parejas jóvenes que conviven y que fueron, digamos, conviven de acuerdo a sus autoridades y con el consentimiento de sus padres, y que entonces no se consideró que se estaría consumando algún tipo de violación o abuso, porque en realidad es una pareja que, digamos, es joven. Y entonces, creo que nosotros, desde nuestro sistema normativo, discutimos todo el tiempo cuestiones de edad. Imputabilidad para, digamos, si los bajamos a 12, si los subimos a 14, a 18, bueno, según los países hay distintos regímenes, pero el régimen penal juvenil es siempre discutible. ¿A qué edad lo bajamos, lo ponemos, lo sacamos? Y también, digamos, para los temas de iniciación sexual, de estupro, que si consentimiento, ¿no? Se van cambiando los límites temporales. Entonces, esto que es dinámico y que también responde a un tiempo determinado y a un tipo de sociedad, también puede trasladarse a las comunidades indígenas. Nosotros le estamos imponiendo cuestiones que son discusiones occidentales. Yo lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado es de tener niñas, mujeres embarazadas. Y acá esto es una discusión, porque uno no hace apología del embarazo temprano, que a mí me parece que es una cuestión grave a tener presente. Pero sí creo que hay, digamos, situaciones en donde uno tendría que conversar, ¿no? Esto del límite de edad. E insisto, yo creo que los instrumentos jurídicos internacionales también están atentos a que cuando se trata de familias indígenas, son familias que tienen otras categorías también y otras cuestiones. Entonces, y voy a la segunda parte de tu pregunta, cuando hablábamos de peritaje de autoridades. Aquí en Argentina hubo un caso muy sonado de una niña, mujer, que en su primera menstruación elige a su compañero sexual y queda embarazada. Y entonces el indígena fue, digamos, acusado y condenado por abuso sexual agravado. Y los jueces jamás preguntaron si efectivamente era la práctica, que insisto, yo no estoy haciendo apología del embarazo temprano, y sí creo que habría que, digamos, dialogar. Lo que sí estoy convencida es que la herramienta penal o la justicia penal no es la herramienta idónea para transformar este tipo de prácticas. No es la herramienta idónea, porque el indígena que estuvo preso 8 años nunca se enteró
por qué estuvo preso o porque no tenía, digamos, dentro de su comunidad, no era un comportamiento prohibido. Y los jueces, en vez de preguntar a las autoridades si efectivamente era una práctica que la niña en su primera menstruación eligiera a su compañero sexual para iniciarse sexualmente, era una práctica en la comunidad, nunca lo hizo. Entonces, la duda ¿era práctica en la comunidad o era un indígena avivado o abusador, violador, que obviamente existen? Entonces yo creo que sí, que los peritajes a las autoridades, para que las autoridades digan cuáles son sus prácticas, sería, digamos, una buena cosa para incorporar en los tribunales. Muchas gracias, doctora, muy amable. Al contrario. Aurelia, ¿tiene alguna pregunta? ¿Va a intervenir? Bueno, por aquí estaba Charito desde San Cristóbal, Estado Táchira, en Venezuela, hablando sobre algunas cosas del tema, y dice: yo pienso que el hombre no indígena no tiene derecho, no tiene derecho de entrometerse en la cultura indígena para imponer su propia ideología a través de una legislación que ni los mismos civiles muchas veces aceptan ni comprenden. Bueno, después la puedes ver. Bueno, como verán, son temas muy complejos que no se agotan en una charla y que dejan muchas, digamos, interrogantes y muchas interpelaciones al Estado, pero bueno, de eso se trata también, creo, este Claro, ciclo de conferencias. así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere dar su punto de vista? Aurelia. Sí, ¿me escuchan? Sí, A ver, buenas tardes y felicitaciones por tan importante tema, ya que muchas veces estos temas son difíciles de abordar porque siempre se le trata de darle un valor secundario al derecho indígena. Y la verdad es de que, pues, poniéndolo en práctica y viendo resoluciones que quiera uno quisiera tener en varias de las judicaturas. En Guatemala ha sido un poco difícil. Yo soy de Totonicapán y pues he visto las resoluciones que pues han salido de varios órganos jurisdiccionales, específicamente de los órganos especializados, quiero decir, de los juzgados de femicidio y tribunales de femicidio, que han sido lamentablemente unas sentencias muy malas, pienso, por el tipo de sanciones que son impuestas, y más cuando son de pueblos indígenas, específicamente en el caso de Totonicapán. Entonces, con lo que decía la compañera que me antecedió con respecto a los casos de jovencitas adolescentes, ¿verdad? Que tienen problemas por pues por quedar embarazadas a temprana edad, y los jovencitos que también han tenido problemas también por eso por el conflicto con la ley penal, ¿verdad? Por una violación agravada. Sin embargo, hemos tenido también la grata experiencia de tener a jueces que imparten justicia intercultural porque conocen de la cultura de la población. Entonces ellos por lo regular en los casos de niñez y adolescencia siempre se ha tratado de que, o sea, se les ha impuesto un criterio de oportunidad reglado, se le llama aquí en Guatemala, en donde se les sanciona al jovencito o al adolescente, pero se le da la oportunidad de que él sea sancionado bajo una regla, ya sea que estudie, ya sea que trabaje, pero bajo un régimen especial, obviamente. Entonces, en estos casos, para mí es muy importante, ya que de esa manera no se desintegra la nueva familia que se está formando por ese lado, pero por el otro lado, pues en el sistema, como le decía, occidental, pues todavía nos deja dudas por el tipo de sanciones que son impuestas a pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, yo siento que es un trabajo arduo lo que hay que hacer para ir concientizando a esos jueces
que imparten justicia en estos juzgados especializados. Gracias. Muchas gracias, Aurelia. Realmente sí, coincido con lo que expresaste. Ahí hay una pregunta, ¿quieres que te la, un comentario? Dice Edmundo Ayala, en Venezuela la Constitución de la República consagra, garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sus lenguas están a la par del idioma castellano de Venezuela de uso oficial y la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. Soy de los que expreso, digo y mantengo, se debe seguir respetando en el mundo su cultura ancestral, tradiciones y leyes, mas veo que aún hay violaciones de sus territorios originarios y no valoran este derecho constitucional en un mundo occidental que no entiende que ellos son originarios. Sí, totalmente. Uno de los problemas más importantes y medulares es el territorio y territorios que se han vuelto muy valiosos por los recursos naturales. Entonces, efectivamente, las constituciones como las de Venezuela consagran derechos indígenas, pero bueno, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿no? Y tan es así que nosotros acuñamos, bueno, mejor dicho, acuñó un ex relator de Naciones Unidas que ya falleció, un mexicano, Rodolfo Steinhagen, que hablaba de la brecha de implementación, ¿no? Que es cada vez más grande la distancia que existe entre los derechos contemplados en los instrumentos jurídicos y su goce efectivo, ¿no? Y cada vez, en vez de achicarse, cada vez la brecha se va ampliando, lamentablemente. Creo, Silvina, que aquí hay una pregunta que tú de alguna manera ya la contestaste en relación a la posición machista. Ah, sí, se la contesté efectivamente, Sí, sí. sí. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas, comentarios. Bueno, les agradezco enormemente también sus intervenciones, sus preguntas, sus observaciones, porque siempre enriquece y siempre es interesante, ¿no? El ida y vuelta, porque este tema requiere, digamos, pensar varias cabezas. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Silvina, por acompañarnos en estos inicios de una nueva etapa en la cual siempre hemos tenido, como dije en palabras, el apoyo decidido, abierto, amplio de ti. Y por supuesto, este es un tema, por favor, si Aurelia puede cerrar el micrófono, se lo agradecemos. Indudablemente que es un tema muy amplio. Yo creo que los años que tú le has dedicado a esta actividad o a esta línea o has seguido con esta línea de investigación, los libros que has publicado, los trabajos donde han estado, las asesorías que has presentado, pues es un tema sin fin y además apasionante por la misma diversidad de aristas que tiene sobre esto. Y por supuesto nosotros desde UDEC seguiremos ofreciendo este tipo de actividades y ya más profundizando sobre aspectos mucho más concretos en lo que sabemos, vamos, seguro que contamos contigo. Agradecemos infinitamente tu participación, tu conferencia y sobre todo tu paciencia por estos pequeños trastornos No. tecnológicos del momento. Y Ya la para, virtualidad nos tiene acostumbrados a los problemas técnicos, así que ningún problema. ok. Y para los que están en el aula y por supuesto van a estar también viendo esta conferencia en YouTube, porque la vamos a subir después de una reseña bibliográfica que haremos que estará en nuestra página web, los invitamos muy cordialmente para el miércoles de la próxima semana, el miércoles 30, a las 12 del mediodía en la mayoría de los países de América Latina, 6 de la tarde de España, cuando el profesor Manuel Cancio Meliá de la Universidad Autónoma de Madrid estará disertando sobre un tema también muy interesante como es la víctima en el sistema penal. Entonces, nos vemos
el miércoles de la próxima semana. Silvina. Doctor, disculpe, previo a que, solo porque si enciendo la cámara se me apaga automáticamente la señal. Ok. Hoy tuve problema de ingreso Adelante. al inicio de la clase. Mi nombre es Oswald Martínez. Adelante. Únicamente logré escuchar las respuestas y las preguntas de algunos compañeros. Yo también soy juez de primera instancia en Guatemala y no me quiero quedar con mi aporte. Yo fui nombrado como juez de primera instancia en un municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, es cultura eminentemente indígena. Y lo primero que me encontré es la pregunta que hizo la compañera de Totonicapán, con este tipo de situaciones de adolescentes que han tenido ya relaciones, incluso han tenido ya familia. Concretamente, para no hacerlo largo, porque es un tema bastante extenso, mi resolución fue una falta de mérito atendiendo a que la Constitución, las convenciones que Guatemala ha ratificado en materia de derechos humanos, pues garantiza ese derecho indígena. Entonces, el Ministerio Público no apeló. El Ministerio Público dijo, está bien los argumentos del juez, la perspectiva de género, que cuando hablo de perspectiva de género tenemos que argumentarlo en el sentido de que no podemos inclinarnos únicamente a mujeres o a grupos vulnerables. Entonces tendríamos que decir una perspectiva del niño, una perspectiva de la mujer, una perspectiva del anciano. Y esto, las 100 reglas de Brasilia, es claro quiénes son grupos vulnerables. Pero lo sorprendente es de que cuando dicto la falta de mérito a favor del adolescente, ¿verdad?, que estaba siendo sindicado de violación, por lo que Renat hizo, incluso hice argumentación respecto al error de prohibición, cómo es posible que la familia haga una fiesta para que sus hijos convivan, nace el primer bebé, el Registro Nacional de las Personas pone la denuncia, se va esto al Ministerio Público, lo judicializan, y la gente no sabe que está cometiendo un delito, pues ellos dicen, son las costumbres de nuestros pueblos, si no, no hubieran hecho fiesta, no hubieran ido a registrar con gran ilusión el nacimiento del primer bebé. Y cuando dicto la falta de mérito, pues ya la señora estaba en gestación de un segundo bebé. Pero lo sorprendente es que a los 15 días ella llega y me dice, señor juez, van a girar orden de captura en contra de mi esposo. No, le dije, porque falta de mérito no cierra la investigación. Ministerio Público tendría que hacer otro requerimiento. Solicitó estudio antropológico, solicitó peritaje cultural y Sala no lo otorgó. Pero vamos a que la desintegración familiar viene de ahí porque el muchacho, con el miedo que tenía que lo capturaran, tuvo que emigrar a los Estados Unidos de una forma ilegal. Entonces, si ponderamos todos esos derechos, el derecho a la familia, el derecho de la niñez, y cuando hablamos de niñez, pues ya nos metemos a la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral, que todas las resoluciones que emitamos tienen que prevalecer el interés superior del niño. Entonces, si esta señora, estos dos adolescentes ya tenían 2 niños, imagínense. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo sí dicto el auto de procesamiento y la prisión preventiva? No, pues incluso en el Estado mexicano, Corte Interamericana declaró inconvencional la prisión preventiva, entonces hay que argumentarla bien. Como jueces tenemos que argumentar bien y máxime que es derecho indígena, pues porque ahí sí se vulneran muchos derechos. Esa es mi participación, doctor, y disculpe solo el horario es que no pude entrar porque no estaba bien enterado de la hora. Para Guatemala, ¿a qué hora tendría que entrar el próximo miércoles? Y ahí me mató. El próximo miércoles sería a las 6 de la tarde, hora de España, 6 p.m. de España. Serían las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Sería la 1 de la tarde, o sea, las 13 horas de En Guatemala. Argentina. No, Argentina no, 13 tenés, 11, 10 de la mañana. Ah, sí, son 3 Hora horas. Guatemala. Sí, Hora de sí. 10 de la Guatemala. mañana. Y muchas gracias por su intervención, porque la verdad es que de lo que se trata es de construir jurisprudencia también. Entonces, si hay más jueces como usted, entonces tendríamos también, digamos, un material desde donde agarrarnos e invocar, ¿no? Y yo creo que tenemos estas deudas pendientes también de ir construyendo una buena jurisprudencia. Así que bueno, otra vez. Saludos, doctora. Gracias. Disculpe, no escuché su clase en otra oportunidad, pero No, la van a no compartir, falta. ¿verdad? De todo modo, va a estar en el canal de YouTube en estos Gracias, próximos. doctor, muy amable. Sí, puede verla ahí. Bueno, Bueno, Silvina. que tengan un buen día y un lindo fin de semana. Y gracias otra vez. Gracias, Silvina. Hasta pronto.
Adiós, hasta luego. Chao. Chau, chau. Chao, chao.